En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, Evangelio tomado de San Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace pocos días escuchamos este Evangelio y seguramente recordamos esas palabras del ángel Gabriel a la Santísima Virgen María. Este Evangelio se le conoce en la Biblia con el título de la Anunciación. La Anunciación de la Santísima Virgen María. Dios Padre envió al ángel Gabriel para anunciarle, para decirle a la Virgen María, una jovencita de 15 años, decirle que había sido elegida para ser la madre del Hijo de Dios. Y por supuesto, ella, como dice la palabra, como acabamos de escuchar, ella no comprendía muy bien qué significaba todo eso, pero en ningún momento se negó. En ningún momento reprochó, en ningún momento evadió la realidad que estaba viviendo. Eso significa que en lo profundo de su corazón ella tenía la convicción, la profunda convicción de aceptar y de hacer la voluntad de Dios, cosa que todos los cristianos hoy deberíamos aprender y hacer. Porque el mundo está como está. Lamentablemente, el mundo está como está hoy porque el hombre le cuesta mucho obedecer a Dios. Nos cuesta mucho hacer lo que Dios nos dice que hagamos y punto. Nos cuesta mucho, hay muchos peros, hay mucha negación, hay mucha evasión. Hay en el corazón del hombre muchas invitaciones, muchas ofertas que lo desenfocan de su fe cristiana. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo todos los días. Si algo tenemos que pedirle al Espíritu Santo todos los días los cristianos es que no perdamos la brújula de nuestra vida de fe, que no nos salgamos de contexto, que no caigamos en las tentaciones, que seamos fieles, así como Dios es fiel con el hombre, que nosotros los hombres aprendamos a ser fieles con Dios. Esa es una dinámica que muy pocos practican. Y los que no practican esta dinámica de fe, de la fidelidad, pues lamentablemente siempre van a vivir en desobediencia, siempre van a caer en vicios, siempre van a caer en irregularidades. Y nos queda a nosotros la oportunidad diaria de pedirle al Espíritu Santo para que nos ayude.
Y termina el Evangelio de hoy con 2 versículos que yo considero que los 2 versículos son el eje central del Evangelio de hoy. El versículo 37, después que el ángel termina de hablar, termina con estas palabras: para Dios nada es imposible. Hacía referencia al embarazo de Isabel, la prima de la Virgen María, que a pesar de su vejez, pues Dios le había concedido el milagro de quedar embarazada y poder tener un hijo. Ese hijo se llamaría después Juan el Bautista, el precursor, el que bautizaría a Jesús en el río Jordán. Para Dios no hay nada imposible y nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los imposibles en nuestra vida? Porque seguramente hasta este día, por el tiempo que tenemos viviendo en este mundo, seguramente nos hemos dado cuenta que hay cosas que definitivamente son imposibles para nosotros, imposibles de hacer, imposibles de realizar, imposibles de llevar adelante, de llevar a cabo. Pero sabemos que Dios tiene el poder de hacer todas las cosas, y si las cosas que nosotros queremos hacer o las cosas que pedimos son voluntad de Dios, más rápido se van a hacer. Para Dios nada es imposible. Dejemos en las manos del Señor, por intercesión de la Virgen María, nuestros imposibles. Y hasta bueno sería, como fruto de esta reflexión, hasta bueno sería que hiciéramos una listica, que nos sentáramos un momento después de escuchar el Evangelio y anotáramos en una lista las cosas que son imposibles para nosotros, que sabemos que nunca las vamos a poder lograr sin la ayuda de Dios, sin la intervención de Dios, si esas cosas fueran su voluntad. Saber tener tiempo para la oración, saber tener tiempo para la meditación de la palabra, saber tener tiempo para discernir cuál es la voluntad de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y en el versículo 38, la que habla es la Virgen. Y se termina la conversación entre el ángel Gabriel y la Santísima Virgen María, y la frase que pronuncia la Virgen en el versículo 38 es: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como me has dicho. En el Ángelus lo decimos 3 veces al día, decimos la misma frase, pero de esta forma: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Si nosotros hiciéramos como la Virgen, fiel cumplidora de la voluntad de Dios, fiel cumplidora de la palabra de Dios, nuestra vida cambiaría por completo. Tendríamos una vida nueva, una vida de liberación y de libertad. Tendríamos una vida de gozo. Tendríamos una vida donde todo lo que hagamos se lo ofrecemos a Dios, lo haríamos todo por Dios, lo haríamos por el prójimo. Pero esto no es tan fácil, porque para poder decirle al Señor, como la Virgen: he aquí tu esclavo, he aquí tu instrumento, he aquí tu servidor, hágase en mí según tu palabra. Para lograr eso necesitamos conversión. Necesitamos conversión profunda, verdadera, para que nosotros podamos decirle a Dios, después de escuchar el Evangelio y sabiendo lo que Jesús nos exige y nos pide todos los días en el Evangelio, que nosotros, aún cuando pensamos que está fuera de nuestro alcance, nosotros sepamos decirle al Señor: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí estoy yo, tu hijo cristiano, y estoy convencido que lo mejor que puedo hacer como cristiano es hacer tu palabra, cumplir con tu santa voluntad. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que no se nos olvide que para Dios no hay nada imposible, y para que no se nos olvide que la respuesta que tenemos que dar los cristianos es la misma respuesta que dio la Santísima Virgen María al ángel Gabriel. Sí,
Sí a Dios, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y cuando se comience a realizar en nuestra vida la palabra de Dios, no sintamos miedo. Más bien dejemos que el Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a comprender qué es lo que ocurre, qué es lo que está pasando, por qué está ocurriendo, por qué está pasando y por qué nosotros debemos llevar las cosas de Dios a término. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tobar, de la obra de la Palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela. Por favor, no se te olvide reenviar el Evangelio a tus contactos. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y por amor a Jesús de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu Divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén.